COVID, muy larga, se ha hecho en Argentina, pero bueno, aparentemente esto ha tenido un impacto bastante bueno en los niveles y la posibilidad de poder paliarla. Pero mi charla es alrededor de liderazgo y liderazgo en estos tiempos, en tiempos de crisis. Los argentinos tenemos una facilidad fenomenal para manejar crisis porque vivimos en crisis permanentes. Entonces, realmente, y esto es hablando en serio, tenemos una ventaja comparativa. Nosotros nos amoldamos mejores a los cambios repentinos que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque nos han dado palos durante toda nuestra vida y esto hace que estamos mejor preparados. ¿Esto es bueno? No sé si es bueno, pero nos prepara mejor. En cuanto a qué pasa con los tipos de liderazgo, bueno, esta crisis demostró que los liderazgos basados en el control, la concentración, lo que pasó en Wuhan, claramente no dieron rápida respuesta. Muchas veces uno cree que un liderazgo fuerte, unipersonal, es la mejor manera de resolver problemas. ¿Por qué? Porque lo hacemos en quirófano, muchas veces los cirujanos, entonces pensamos que como nos sirve para durante una operación, es posible usarlo para un montón de otros lugares, otras cosas. Y esto en Wuhan se demostró claramente que no. Los lugares donde mejor se resolvió los problemas de la pandemia fueron donde se trabajó en team de teams, que al revés de lo que uno podría pensar, es algo más rápido, más directo y más efectivo. Si ustedes ven en los lugares del mundo donde mejor se trató, en los 10 mejores lugares donde se trató el tema de la pandemia, yo le diría que 8 de 10 son manejados por mujeres. Entonces, primeros ministros, presidentes, etcétera. La pregunta es, ¿esto es casualidad? Seguramente no, porque estadísticamente no da para que sea una casualidad. Por lo tanto, hay algo en el liderazgo femenino que ha sido más intuitivo, más perceptivo, más de consultar, más de no tomar decisiones rápidas, a tontas y a locas, sino analizando las posibles acciones a tomar. Cuando nosotros hablamos de crisis y decimos, bueno, estamos en una crisis en este momento, tenemos que recordar que la palabra crisis es una palabra claramente médica, creada en la época de Hipócrates, y era cuando se dividían los caminos, donde el médico decía si el paciente iba a morirse o se iba a curar por la enfermedad. En esa época mucho más que eso no tenía el médico, pero se llamaba ese momento, se llamaba momento de crisis. Recién en el siglo XIX, hace muy poquito tiempo, se empezó a utilizar para temas políticos o económicos, y lo han utilizado por lo menos en nuestro país todo el tiempo, y esto hace que a nosotros parecemos que estamos tomando la palabra desde la política o desde la economía, y claramente crisis es una palabra eminentemente médica. Por otro lado, hace muy poco salió un artículo acerca de que la crisis es demasiado terrible para no poder aprovecharla, y esto lleva a una idea de Churchill en su momento, que dijo que las crisis son oportunidades y que hay que tomar estas oportunidades. Y yo creo que tenemos que tomar la oportunidad de esta crisis para poder hacer algunos cambios. Y las cosas cambiaron, sin lugar a dudas las cosas cambiaron. Esto éramos nosotros en quirófano, éramos en el pre-quirófano, en los morning que teníamos, ahora en quirófano nos vestimos totalmente diferente, todo está relacionado con el COVID, y nuestras reuniones son como estas, todas por Zoom, etcétera. O sea, tenemos que darnos cuenta que cosas cambiaron, y cosas algunas que cambiaron, no queda tan claro de que van a volver a cambiar y va a volver a la normalidad. Seguramente vamos a volver a una nueva normalidad. Los cirujanos, por otra parte, dentro de los médicos, tenemos una estructura bastante rígida, y en general nos manejamos muchas veces con guías de práctica donde nos ayuda a tomar algunas conductas. Estas guías, por ejemplo, pongo como ejemplo las de Tokio, cambian cada 5 años, o sea que no es algo que cambian permanentemente. Hoy por hoy tenemos recomendaciones, ni siquiera son guías, y van cambiando todo el tiempo. Nos dicen que esto es bueno, después nos dicen que esto ya no es bueno, que lo bueno es lo otro, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos liderar en un mundo donde no podemos planear de acá a 3 años,
sino que ni siquiera podemos planear de acá a 2 meses. Entonces, claramente, esto cambia. Hay un no saber hacer. Es la primera vez que los cirujanos es un no saber hacer. Uno dice, no, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, pero no es tan claro. Y esto produce claramente una angustia. No tenemos certezas absolutas. No hay una experiencia previa que podemos copiar para esto. Algunos dicen que los cirujanos somos como las hormiguitas, que somos muy trabajadores y que vamos, trabajamos, etcétera, y que en esto de la pandemia alguien fue y nos pateó el hormiguero. Posiblemente esto sea bastante cierto. Claramente tenemos que barajar y dar de nuevo. Tenemos que partir desde nosotros mismos y hay que empezar con conversaciones con uno mismo, ¿no? O sea, es muy difícil liderar a otros y querer poder liderar a gente si no podemos liderarnos a nosotros mismos primero. Y esto no solamente para la cabeza, sino que cada uno en lo nuestro lidera para otra gente. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Y esto pasa por diferentes vivencias, escuchando al otro, por eso estas jornadas, como este webinar como este, donde diferentes vivencias hablamos, etcétera, claramente es algo que suma mucho. Y porque esto, si bien venimos de diferentes lados, tenemos diferentes vivencias, nos pasan cosas diferentes, nos está uniendo algo que nos está pasando a todos. Y esto es un buen momento. Valiente Novalles una vez puso, tal vez sea el momento de creer en lo que nadie cree. Tal vez sea el momento de apostar en lo que nadie cree. Entonces, tal vez sea el momento de apostar que desde Argentina se puede hacer algo diferente en un momento donde la gente no lo cree. Entonces, porque la base de esto, y esto está demostrado en las charlas de hoy, que lo vamos a ver de diferentes lados, es el tema de la diversidad. Si todos pensamos lo mismo en un grupo, lo vamos a pasar fenomenal, la vamos a pasar fenómeno, y en 20 años vamos a hacer lo mismo, no vamos a cambiar. Y por lo que le voy a mostrar, si no cambiamos, estamos destinados a desaparecer. El cambio es algo que ya venía de antes del COVID, y lo que hizo el COVID fue acelerar algunos cambios que ya se estaban dando. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en esta etapa? Bueno, por un lado es hacer lo que muchas veces hemos hecho en Argentina y en el mundo, es decir, bueno, pasa este lío, listo. Me escondo, pasa la ola y después vuelvo a la normalidad. Primero que si la cosa está tan larga, se hace tan larga, y en Argentina se ha hecho tan larga, si ustedes esperan que pase la ola, posiblemente se van a ahogar en el medio, porque la ola tarda mucho en pasar. Y segundo, que la normalidad no va a ser igual, o sea, no vamos a volver a lo anterior. Y esto nos puede producir el otro riesgo, que es que el miedo nos paralice. No solo el miedo a perder la vida, porque los médicos en general no es un tema tan importante para nosotros en sí mismo, que el riesgo de poder perder nuestra vida, etcétera. Por supuesto, todos tenemos nuestros miedos, pero sobre todo es también el miedo a perder algo que fue exitoso en el pasado y que por ahí no va a estar cuando esto termine. Y posiblemente no va a estar, o por lo menos no va a estar igual. Mariana Lozano, que trabaja mucho en coaching, aparte es mi esposa, o yo soy el esposo de ella en realidad, dice que la pandemia ha tenido la cualidad de mostrarnos cómo la vida se asemeja más a un curso de agua que hay que saber acompañar en vez de esmerarnos por levantar barreras para detener la corriente. Que nosotros somos muy expertos en esto y claramente es algo inefectivo. ¿Cuál es el estrés en el equipo de salud durante la crisis de COVID? Bueno, no me voy a detener en esto, pero exposición a fuente de contagio, riesgo de infectar a la familia, cuando volvemos a nuestra casa, inexperiencia de la pandemia, los problemas económicos, porque tenemos que trabajar de otros riesgos y encima no estamos trabajando con cosas que nos hacen entrar plata, la estigmatización, la gente que te aplaude a las 9 de la noche en los balcones y después no te deja entrar en el edificio por miedo que infectes el ascensor. O sea, todo esto y la estigmatización va a que por ahí un político puede infectar a otras personas y vemos que ocurre y es una posibilidad, porque se están moviendo, son políticos, pero si lo infecta un médico le hacen una causa penal, como ha pasado en algunas provincias, etcétera. O sea que claramente esta estigmatización de la profesión produce un estrés muy grande. Y en las fases más avanzadas de la enfermedad, que esperemos que no lleguemos, aunque estamos cerca en algunas regiones del país, como el AMBA, el hecho de poder perder un ser querido, turnos adicionales de trabajo y ese estrés, decisiones médicas y éticas de quién puede usar un respirador y quién no, esperemos que no tengamos que llegar a esto que sí han llegado algunos países del mundo.
¿Y cómo podemos responder a los miedos? Lo más común y lo más desacertado es culpando a otro. La culpa la tiene tal, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene los aviones, la tiene China, la tiene Trump, la tiene Macri o Alberto. O sea, no importa. La culpa la tiene el otro. Esto da alivio rápido y es efectivo en un primer momento. Pero con el tiempo nos debilita y no nos deja seguir adelante. No nos permite decir, bueno, listo, paro y sigo para adelante. Lo que tenemos que hacer es asumir el miedo y las causas reales. Entonces, esto nos va a dar al principio una fuerte desazón y es muy duro, pero nos permite, si hay solución, que en general siempre hay solución, ir buscando esas soluciones, porque decimos, esto es un problema en sí mismo y yo tengo que ver cómo con mi gente busco la solución. Y por otro lado, si no lo puedo solucionar, hacer el duelo necesario. Claramente esto es así. Yo cuando decía hoy que las mujeres tuvieron mejor manejo, las primer ministras, los políticos mujeres han tenido mejor manejo a nivel mundial, hay un reflejo en esta revisión de Harvard Business Review, donde Tomás Chamorro Premusic dice ¿por qué hay tantos hombres incompetentes como líderes? ¿No? No se refiere al tema de COVID, pero aplica bastante. Y entonces él comprueba que el liderazgo generalmente de los hombres está más ligado a hallar culpables, lo que les contaba antes, que no hay que hacer. Y son más arrogantes, egocéntricos, fomentando el miedo y la confrontación. La imagen que ellos tienen de sí mismos, de eso, no concuerda con la imagen que otros tienen de él. Y en general son hábiles para llegar, pero son ineficientes para gestionar una vez que llegaron. No estoy haciendo una escala de valores de un político en realidad, y aparte pues esto no aplica solamente para los políticos. Tomás Chamorro lo explica para los hombres de empresa, y yo lo podría aplicar para médicos, o sea, para los médicos. O sea, se aplica a cada orden donde hace falta un liderazgo. Entonces, uno le gustaría decir, bueno, las cosas son complejas. Un político hace unos años escribió acerca de un problema muy grande que tenía en su país. Decía, los dogmas del pasado silencioso son inadecuados para el presente tempestuoso. La ocasión es una montaña de dificultades y debemos crecer con las circunstancias. Fíjense qué lindo, que no dice que hay que pasar por el costado, que hay que volverse, que ponerse a llorar, sino que dice que hay que crecer para pasar por arriba de esa dificultad nueva. Y él dice, como nuestro caso es nuevo, entonces tenemos que pensar de nuevo, sacarnos lo viejo de encima y actuar de nuevo. Debemos desencantarnos nosotros mismos y así podremos salvar a nuestro país. Este político no lo podemos votar porque es Abraham Lincoln y murió hace bastante tiempo, pero realmente es para tenerlo muy presente. El COVID nos dio una oportunidad para rediseñarnos. Y una cosa importante es que sepamos que lo que hace a nosotros en nuestra relación de liderazgo, en nuestra relación de competencias de trabajo con el resto, es quién soy. Y el quién soy me va a acompañar toda la vida. Si yo baso las recomendaciones, el liderazgo, las opiniones en qué soy, el qué soy, hoy soy director del hospital, mañana barro el piso. Y al otro día soy jefe de departamento y al otro día, no sé, limpio la ventana. Se los digo porque yo he pasado por esas cosas varias veces. O sea que claramente lo que hace la cosa es el quién soy. Y entonces hay que acompañar liderazgos de personas que sean quién soy y no por el cargo que ostenten. Entonces tenemos que con todo esto crear un proyecto nuevo. Tenemos que, por otro lado, liderar sabiendo que tenemos que crear un colchón emocional. Primero para estimular todas estas ideas nuevas para estos proyectos nuevos de esta oportunidad que tenemos. Y después tenemos que tener un tamiz intelectual para poder decir esta idea sí, esta idea no. Porque en algún momento alguien tiene que decidir que esto sí, esto no. Y eso también es el liderazgo. Y no siempre es algo agradable de hacer. Nelson Mandela, si queremos un líder a cual entender para poder copiar,
seguramente uno piensa en Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años preso por los africanos, o sea, por los sudafricanos blancos, 27 años solamente por protestar, que quería que fueran iguales los negros que los blancos, o como ahora hay que decir blanco y no blanco, pareciera, como si por ahí pasara la cosa. Entonces, claramente, en ese contexto, cuando él ¿qué hizo? Hizo dos cosas que para mí son importantes. Primero, cuando estuvo preso, estudió al, entre comillas, enemigo. Estudió, leyó su poesía, leyó sus libros, vio su historia, aprendió a jugar a cómo era el juego ese del rugby, todo en su celda, en su minúscula celda durante 27 años. Cuando él salió de ahí, e incluso llegó a ser presidente de Sudáfrica, él utilizó todo lo que había aprendido para entender a su enemigo y decirle a su gente, no es el momento de revancha, es el momento de cambiar, no es más nuestro enemigo, ahora todos somos sudafricanos, tenemos que ir para adelante, etc. Esto está muy bien relatado en una película que se llama Invictus, que muchos de ustedes habrán visto. Pero esto es el líder que se nutre de la información, no es un romántico, se nutre de la información, de los amigos y de los enemigos, de lo que está pasando, y sabe que no hay enemigos para siempre, que uno tiene que mirar más allá de eso. Entonces voy a dar 8 slides rápidos para terminar, de cómo salir, como yo veo, por eso es mi opinión nada más, cómo salir primero pensando que como una crisis, como una oportunidad. Primero, no replicar lo mismo, sino permitirse diseñar cosas nuevas. Claramente la cosa requiere verlo de diferentes ángulos. Los jóvenes tienen claramente una visión muy interesante que los que no somos tan jóvenes tenemos claramente que tomar y tenemos que tragar saliva y tenemos que decir, bueno, a ver, amplitud de mente para ver. Y no cambiar cuando hay que cambiar produce sufrimiento y dolor. Sino, por supuesto, es difícil cambiar. Una vez me decía, yo decía, bueno, ahora cuando éramos residentes teníamos que escuchar siempre lo que decía el jefe, y ahora que somos jefes tenemos que escuchar a los residentes. Ahora, porque justo a mí me tocó a mí ser residente cuando iba a escuchar al jefe, y ahora soy jefe y me tengo que escuchar a los residentes. Bueno, es así, o sea, tenemos que tomarlo y sacar ventaja de todo esto. Cuando hablamos de enfermos terminales, sabemos que la calidad de vida es ese espacio entre la realidad y la expectativa que sea lo más chico posible. Si mi realidad es muy mala y si mi expectativa es muy buena, la distancia va a ser grande y la voy a pasar muy mal. Mi calidad de vida va a mejorar cuando mi expectativa y mi realidad estén lo más cerca posible, y tenemos que tratar de juntarlas, no solo en los casos de pacientes terminales, sino en todas nuestras actividades de nuestra vida. Les cuento que es posible. Entonces dicen, no, la gente no cambia, este es un desgraciado y no va a cambiar, y la cosa, y y lo otro. Bueno, la gente cambia. Entonces, pero no solo la gente cambia y se sabe que cambia a nivel psicológico, etcétera, sino también cambia a nivel anatómico en cosas donde uno pensaría que no. Hay un estudio hecho entre los taxistas de Londres que le han estudiado la amígdala cerebral a los taxistas y al resto de Londres. Los taxistas de Londres tienen que aprender un examen rigurosísimo donde tienen más de 1.500 calles con nombres muy complicados y tienen que saberlo, saber cómo, o sea, es un examen de memoria muy, muy fuerte. Y las amígdalas son más grandes la de ellos, o sea, que le ha cambiado. Entonces, si pueden cambiar cosas tan rígidas como parte del cerebro, ¿cómo no va a cambiar la personalidad de una persona? La segunda cosa, mi segunda opinión, es reunirse con gente valiosa. Y cuando digo valiosa no es que tenga plata, etcétera, sino que tenga valores. Posiblemente la honestidad, la lealtad, no mafiosa, sino la verdadera lealtad que viene a través del afecto. No los que adulen, sino los que desafíen, los que sean proactivos y que digan, bueno, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué la cosa? Y esto va muy ligado a la tecnología, porque antes nosotros teníamos que aprender cuándo San Martín cruzó los Andes. Hoy no hace falta, está en el teléfono. Hay que saber por qué cruzó los Andes. Entonces, y eso
eso necesitamos gente proactiva, que lo pregunte y que si no lo sabemos, lo vayamos a buscar, etcétera, y lo discutamos. Esto es cada vez más importante, esto es claramente fundamental, y que el liderazgo lo lleve adelante el equipo hace que sea ágil ese liderazgo. La otra cosa es que tenemos que reunirnos de acompañantes. Es un error decir seguidores. Uno sigue por actos de fe, o no sé, pero acompañantes. El grupo de trabajo tiene que acompañar, somos un grupo, donde a veces tiene razón el líder y a veces no la tiene, y el resto se lo tiene que decir, y tenemos que poder hablar entre nosotros, y tenemos que diseñar juntos. ¿Cuál es el principal trabajo en esto, si uno se reunió de gente valiosa? Es dejarlos hacer. Saber que tenemos una orquesta con los mismos músicos y los mismos instrumentos, y un director puede hacer que esa orquesta suene hermoso o que sea un desastre. Lo que hay que hacer es empoderar, tenemos que ser directores de orquesta que empoderen a los músicos y dejarlos fluir y darlos solamente el direccionamiento. Tercero, crear redes de contención. Sabemos que lo que hacía Mandela, tener la información, después ir teniendo los contactos, sabemos qué vamos a hacer y cuando hagamos vamos a equivocarnos, sobre todo en un mundo que cambia permanentemente, y hay que hacer lugar para el error, saber que el error existe, que el error es parte de la vida. Entonces tenemos que minimizarlo, por supuesto, pero también tenemos que tener una red de contención para los costados nuestros, donde nos permita agarrarnos y evita que podamos tener ataques furibundos de abajo, de arriba, del costado. O sea, estas redes de contención son realmente de apoyo y son muy importantes. El cuarto punto, y voy rápido porque yo estoy hablando demasiado y le pido mil disculpas, ya estoy terminando, apoyarse en personas que ven el sistema y generan poder y conexiones. Una cosa muy interesante es cuando, antes de la crisis, yo le daba la clase a mis alumnos y mis alumnos me tenían que soportar a mí. Ahora se las doy la clase por Zoom. La pregunta es, se la doy, estoy a 15 metros de mis alumnos, no sé, estoy a 2 kilómetros, 1 kilómetro, pues es lo mismo si estuviera a 6.000 kilómetros. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no le da la clase el mejor del mundo en lugar de yo, el que va a dársela yo la charla? Y esto tiene una implicancia que va mucho más allá de una clase, tiene la implicancia de que podría operar el mejor del mundo, podría hacer un montón de cosas con el 5G, etcétera. O sea, la cosa va cambiando y va cambiando rápido para eso. Y el COVID lo que hizo fue acelerar cosas que ya se estaban viendo. Entonces, en esto es importante tener gente en la cual uno se pueda parar y poder ver más allá, es pararse en hombros de gigantes. En mi caso, actualmente, el doctor Horacio Agostino y el doctor Jacques Marescot. Pero si yo sé que cada uno de ustedes podrá decir de una, dos o tres personas en los cuales o lo han hecho o se hacen, para poder parar y poder mirar más allá y poder pedir consejos. El quinto, estar conectado, saber que estar conectado con tu gente, etcétera. Saber que la diversidad es virtuosa y hay que conectarse a través de emociones. Vos no te conectás a través de estar informado por un informe que te pasaron o estás conectado por una orden que vos diste. Vos te estás conectado a través de las emociones. Y tal vez el líder que mejor manejó esto, o más conocido que mejor manejó esto, es Winston Churchill. Winston Churchill, cuando ya era inminente la invasión nazi a Inglaterra, y tenía que preparar y tenía presiones para que se rindieran muy fuertes, él dijo, no nos vamos a rendir, pero no lo dijo diciendo, porque lo digo yo porque soy el primer ministro. En el discurso, tal vez uno de los discursos más fuertes en la historia de Inglaterra, Winston Churchill dijo, vamos a pelear en las playas, vamos a pelear en cada calle y vamos a pelear en cada casa, pero nunca, nunca nos rendiremos. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Utilizó la emoción para el pueblo inglés y eso cambió la guerra. O sea que claramente la cosa pasa por ahí. Un líder administra los miedos. Y el líder lo que puede hacer si busca administrando a través de culpables, a través de etcétera, canaliza mal el miedo y lo lleva a las cosas más profundas, a las cosas más negras de la personalidad que tenemos cada uno de nosotros, porque lo tenemos. Dice, no, la culpa la tienen los negros, la culpa la tienen los judíos, la culpa la tiene el gallego, la culpa la tiene el de enfrente. Eso es un líder tenebroso.
El líder que necesitamos es un líder que dice, saben que yo también tengo miedo, estamos mal, la cosa está, pero vamos a pelearle, vamos a hacerlo, qué sé yo, no locamente, pero sí con convencimiento. El sexto, y ya estoy terminando, es gestionar el caos. El mundo es caos y nosotros lo tratamos de ordenar desesperadamente. El mundo no son esas cositas redonditas del costado, sino son estas bolitas que están por todos lados. Y nosotros creemos que lo ordenamos porque necesitamos, sobre todo los cirujanos, necesitamos ordenarlo. Bueno, el mundo es caos y sabemos que tenemos que vivir en ese caos y está bien que así sea. Y eso ayuda, y los argentinos tenemos bastante experiencia en esto. 7 es mostrar la integridad para crear algo nuevo. En este momento, ser íntegros y saber claramente dónde estamos parados en esta crisis es una gran virtud. Y claramente, en un momento donde tenemos fake news, excesos de confianza de algunos, verdades medios alternativas, etcétera, tener integridad y decir, esto lo sé, esto no lo sé, lo vamos a buscar, lo vamos a hacer, es realmente algo importante. Y el último consejo en general es liberar el team. Marcelo Loco Bielsa tenía frases interesantes. Una es, el liderazgo es liberar al grupo, a los jugadores en determinado momento. Más que obedecido, él dijo, el líder debe ser interpretado. Y la última frase es muy interesante. Es la única forma de que su liderazgo sea duradero y se mantenga más allá de que cuando se haya perdido el poder. Porque el liderazgo no tiene relación con el poder. Uno puede ser líder sin ningún poder o puede ser un no líder, por decirlo de una manera light, con el poder total. Entonces uno puede decir, y con esto voy terminando, dice, bueno, fenómeno, Mariano, todo muy lindo lo que decís, pero ¿cómo hago para encontrar ese líder y que justo el líder sea así? Bueno, y seguir que el líder que yo sigo tenga estas características, porque por ahí no tiene estas características. Y la pregunta, claramente, la respuesta a esto consiste, es que hay que acompañar a aquellos que se comportan, que sean constructivos, éticos, abiertos y honestos. Si ustedes sí, persona porque es poderosa, por ejemplo, pero no es ético, no es abierto, no es honesto, no es constructivo, tarde o temprano va a ser no ético, no constructivo, no abierto y no honesto con ustedes. Es cuestión de tiempo solamente. Entonces, son los acompañantes los que crean el liderazgo de la persona, el quién es y no el qué es. Y eso tienen que tenerlo presente. El poder lo tienen ustedes, no lo tienen ellos. Pero, en resumen, este psicólogo de Harvard dice que cualquier tiempo pasado fue peor, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo que los niveles de empatía tienden a subir a nivel mundial, los rasgos negativos de la humanidad tienden a bajar. Estos son nuestros fellows en Estrasburgo que han hecho estas máscaras la empezaron a hacer en las impresoras 3D del instituto nuestro, y después, ahora por suerte está muchísimo mejor la cosa en Francia, cuando estuvo muy mal, las repartieron por toda Francia, o sea, trabajaron en el medio. Entonces, para terminar, le diría que el liderazgo en tiempo de crisis hay que cambiar, y es posible y es necesario hacerlo. Primero libremente, pero no libre como diciendo, ya yo no dependo de nadie, sino tomando la palabra libre con su verdadera raíz, que es una raíz anglo-germánica, que tiene relación con Frey, que viene desde lo que es libertad y lo que es amistad. O sea, libre pero conectado con los afectos. Segundo, mirando al otro. Y esto no es tan fácil, así como tampoco es fácil escuchar al otro. A mí tengo muchos problemas a veces con escuchar al otro. Respetando y siendo respetado, superando las barreras que siempre existe y tomando decisiones. Yo les diría que el momento que estamos atravesando hizo evidente que el mundo no es solamente el que nos espera, sino también es el lugar que nos animamos a crear. O sea que si lo miramos diferente, va a ser diferente. Si lo podemos moldear como sea mejor para nosotros. Perdonen el tiempo que tardé, muchas gracias. Excelente. Como siempre. Hablé mucho, no me van a invitar más. No, perfecto, perfecto. El otro día escuché, cuando terminaste esta charla, alguien de Santa Fe dijo, una de las mentes brillantes. Y es así. Yo creo que Mariano Jiménez es una de las mentes brillantes. Así que, bueno, Fede, sigamos con lo nuestro. Le doy micrófono a Fede, que lo presente al Lobito, y después me dejás compartir, o compartimos ahora, como quieras. Compartimos ahora, si querés. Dale. Compartí nomás. Allá voy. Perfecto.
Bien, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar a Gustavo Fernández, ídolo de un club que por suerte soy hincha y he pasado gran parte de mi vida. Para repasar un poquito su trayectoria, jugador profesional de básquet desde 1990 hasta el 2007. Pasó por Gimnasia y Esgrima de San Luis, donde fue campeón 2 veces, por Boca, campeón una vez. En Estudiantes de la Barría consiguió 5 títulos, 2 internacionales. Luego pasó por Estudiantes de Bahía Blanca, Quilmes de Mar del Plata y Club Esportivo 9 de Julio. Y actualmente director técnico del Bata. Muchas gracias, Lobito, por estar con nosotros y aceptar la invitación. No, gracias a Bueno, usted. ahí voy, esperamos un segundo. Ayuda extra. Sí, siempre, viste, viene bien una mano. Claro, así que todo perfecto. Cristian, déjame felicitar, o sea, no sé si sirve Dale. felicitar, pero me encantó haber escuchado a Mariano, yo también lo había escuchado en otra oportunidad y eh, uno que es deportista por ahí, eh, cuando te invitan a este tipo de reuniones o de charlas, te cuesta interpretar en qué puedes colaborar o cuál es la llegada que puede tener lo que has vivido, pero escuchando a Mariano te das cuenta que hay muchas cosas de las que él relata y que las que propone y las que sugiere o las que vivió, que a nosotros como deportistas también nos rozan, nos pasa y eso está bueno saber eh, y te deja mucha información importante. Bueno, genial, sí, yo creo que lo de Mariano es muy bueno y lo tuyo también es muy bueno. Así que bueno, como presentó Fede, realmente Lobito, yo te voy a decir Lobito, porque me acuerdo de haber gritado Lobito como un loco en la cancha de Estudiantes allá por el 2001, cuando el Maxi reventaba. El Maxi tiene capacidad para 6.000 personas y teníamos casi 8.000 adentro. Así que yo me acuerdo que no entraba ni un choripán. Fue bueno eso. Sí. Y por eso traigo esta foto. Yo creo que esta foto tiene mucho que ver con vos y con Olavarría, el lugar cual yo llegué en el 2000 y justo llegué en esa época. Y me acuerdo que fue muy buena. Esa época del básquet de Estudiantes y de la ciudad fue realmente muy lindo. Así que te pregunto, ¿qué fue ser el base de semejante equipo? El base es aquel, para el que no entiende mucho de básquet, que lleva la pelota, que arma la jugada. Casi el 99% de las pelotas adentro de la cancha pasan por el base, y el base de ese equipo era el Lobito. El Lobito fue el base de 5 equipos que salieron 5 veces campeón argentino de básquet, y no cualquiera es 5 veces campeón argentino de básquet. Así que, Lobo, contanos un poco tu experiencia realmente y cómo lo podemos aplicar, ¿no? Bueno, en relación a Olavarría, Olavarría significaba en ese momento particular de mi vida, de nuestra vida como familia, volver a un lugar tranquilo, volver a un lugar en el cual pudiéramos convivir de una forma más acostumbrada a nosotros, porque venía de Boca Juniors, de haber salido campeón y de haber transitado 2 años después de una enfermedad que tuvo mi hijo, Gusti, todavía con el proceso de asimilar ese tipo de cosas, ¿no? Y Olavarría nos abrió primero los brazos como ciudad, como recepción impresionante, que nosotros rápidamente nos sentimos parte de ella. Y en el caso particular mío, Olavarría significaba otro desafío más en mi vida, porque habiendo salido campeón en Boca, tuve que salir a buscar otra posibilidad de trabajo en otro club, porque hubo una reestructuración en la cual no encajaba yo. Entonces, todo ese tipo de cosas en nosotros, deportistas, estimulan desafíos, estimulan otra vez
la idea de decir, bueno, acá tengo otra zanahoria por la cual ir a buscar. Era un club que cuando yo llegué hasta el momento ese que vos nombrás de las 8.000 personas dentro de la cancha, fue armándose, un equipo que era su primera partido dentro de una liga nacional muy intensa, muy dinámica, hasta el punto de que la reestructuración llegó al momento justo, en el cual las piezas empezaron a encajar, eh, el, y estaba todo dispuesto como para empezar a disfrutar de un plantel el cual logró después poner al club en particular en el radar de todo el mundo, ¿no? Que fue en 2 años seguidos y después un poco más, obviamente, de muchos logros y de muchas alegrías constantes. En particular, me recuerdo obviamente de esa, de tener que, como, yo me voy a ir más para atrás, Cristian, si me permitís, porque estamos hablando de liderazgo y uno no sabe que se transforma en líder hasta que empezás a sentirlo. O sea, yo con 21 años pasé a jugar a GEPU San Luis y con una responsabilidad como padre ya de familia, porque fui padre joven con Nancy. Entonces, eh, constantemente me sentí que estuve de, en, fuera de la zona de confort que normalmente los deportistas están, por presiones o sea, propias y por presiones externas, como también nombrabas recién. Nosotros si hay algo que tenemos de peculiar, que el deportista que constantemente está juzgado inmediatamente por la gente que está mirando en el partido y posteriormente por la prensa, que se toma su tiempo para ver de qué manera lo hiciste. También no todo lo malo, ¿no? O sea, las críticas pueden ser también a favor y eso también colabora muchísimo. Pero lo considero que yo no sabía qué clase de personalidad podía llegar a tener en un ámbito del deporte. Y siendo joven, cruzándome con grandes protagonistas del momento, sentí un respeto que lo sentí, que si hoy me pongo a analizar, lo sentí siempre de la gente con la cual conviví deportivamente, y eso fue madurando al tal punto de que, habiendo logrado también con algunos campeonatos, eso te potencia, te asientan, te prestigian, eso no tengo duda, obviamente. Eso no significa que el que no lo logre no lo pueda hacer, pero sí te lleva a un escalón de una mirada diferente, está claro eso, y eso es lo que fui sintiendo yo a medida que iba avanzando en mi carrera, iba consiguiendo alguno que otro título. Y en Olavarría en particular, sentía también esa presión de llevar adelante un equipo que estaba armado para tal cosa. O sea, no era casualidad el hecho de haber transcurrido 3 años y empezar a conformar el equipo que después se llegó a consolidar. Por eso son cosas que el día de hoy me cuesta, yo lo estoy haciendo acá delante de ustedes, pero me cuesta hablar de qué clase de situaciones uno tiene que vivir, pero considero que por ahí no es que uno lo pretenda al liderazgo, sino también hay veces que en la condición de jugador, muchas veces he visto que hay jugadores que creen ser líderes y en definitiva el rebaño acompaña a otro. Y ahí pongo la palabra acompañar y no la que decía Mariano, me parece muy bien, es más que todo acompañar y no seguir a un líder. Y lo he notado muchas veces en mi carrera eso, o sea, el liderazgo te lo tenés que ganar, el liderazgo lo tenés que... lo vas provocando naturalmente, el liderazgo pasa por dejar espacios también, saber
darle el lugar, y creo que si uno va a ver un poquito mi carrera, si hay algo que no tuve yo es un talento deportivo destacado. Sí, lo que supe, me puedo dar crédito, es de entender de cómo hacer a mi compañero lo mejor jugador posible en el transcurso que tuviera conmigo. Eso sí, era mi intención, porque estaba manifiesto que era mi intención. Así que ese año en particular, había muchos de estos chicos a cuales sacarle jugo. Había un técnico que tenía mucho deseo de ser campeón y de asentarse y que te daba esa posibilidad, y por eso también te brindabas hacia él, que era el Oveja, y todo un entorno adecuado como para que nosotros después pudiéramos dentro de una cancha hacer las cosas medianamente bien. Buenísimo. Bueno, paso a esto, mirá. Y esto es cuando volviste. Yo creo que uno a veces tiene la suerte de cosechar lo que siembra, ¿no? Y vos fuiste uno de esos casos. Vos fuiste un tipo que, ahí va la pregunta, ¿no? Que tuviste la capacidad de reinventarte. ¿Y cuándo te salió esto de ser técnico? Porque eras el base de un equipo, 5 veces campeón, te podías haber quedado con esos laureles y decir, bueno, listo, ya está, me acuesto acá. Y sin embargo te reinventaste y después de ser campeón y base de unos equipazos como fue Boca, Estudiantes, etcétera, te entrenaste, te formaste tu cabeza y te reinventaste en director técnico. Y así te recibió de vuelta Estudiantes, ¿no? Hermoso. Aquel equipo que fuiste base y ahora sos el técnico. Y bueno, eso es bueno, realmente es buenísimo. Contame cómo fue rápidamente un poco Bien. ese pensamiento, ¿no? No, el pensamiento de ver de qué manera uno se reinventa, como vos decís, en realidad lo que yo tenía que descubrir era si tenía la capacidad de comunicar lo que posiblemente pensaba que sé del básquet, ¿no? Más allá de seguir estudiando y de instruirse un poco más, porque no es lo mismo ser jugador que técnico. En el caso mío, descubrí la real posibilidad de ser técnico cuando, siendo asistente, me toca ir a la cancha porque expulsan al técnico, ¿no? En ese momento me tocó desde el primer cuarto, se enojó Sebastián González, que estaba conmigo como técnico él, y me tocó dirigir todo ese partido. Y como asistente, sinceramente, estaba bien, estaba involucrándome como tenía que hacerlo, aprendiendo, pero no sentía una adrenalina que me sugiriera que está piola. Cuando pasé a dirigir ese partido, fue la única vez que pude ver algo semejante de lo que me producía ser jugador. Era como que estabas muy involucrado directamente, que tenías mucha intervención, y eso me hizo tomar la decisión de ir por ser técnico. Y cuando volví a Olavarría, después de haber experimentado un año en Italia, eh, también tenés la presión lógica, ¿no? Porque, bueno, el cartel lo indicaba. Me mandaron esa misma foto que te mandan a vos, que tenés vos ahí, me la mandaron a mí, ¿no? El regreso para volver. Eso obviamente que están diciendo que hay que ascender, sí o sí. Es una cuestión natural que nos pasa siempre, o sea, y está bien, y es aceptable. Llega un momento que uno convive con eso todo el tiempo y no te das cuenta, ¿no? Directamente vas, pero no deja de ser presiones. Y en el caso mío, la presión que siempre me puse como técnico no era solamente la de ver si podíamos conseguir algún título o conseguir algún logro. La que sigue siendo aún hoy es ver de cómo transmitir y cómo llegar y de cómo realmente sentir que lo que pasa dentro de la cancha tiene que ver con el pensamiento, con la idea que yo tengo. Ese es mi principal deseo como técnico, más allá de que, porque también confío en lo que sé como entrenador, de que si eso se logra a alto nivel, posiblemente tenga muchas chances de lograr objetivos.
de tener logros, ¿no? De deportivos. Bueno, y tengo esta también, para preguntarte, siempre te definiste y todo el mundo te define como un tipo de perfil bajo, pero realmente tenés presencia y la gente te sigue, por eso sos el líder que sos adentro de la cancha, porque uno lo ve ahora cuando estáis sentadito en la grada y te ve cómo manejás el equipo, obviamente. Y lo que quería resaltar un poco con esto es que por ahí nosotros en cirugía y en medicina estamos muy acostumbrados a que si hacemos algo y nos sale más o menos bien, se lo queremos contar a todo el mundo, ¿no? Y publicamos y hacemos videos, y bueno, va en nuestra naturaleza de que todo el mundo trate de hacer las cosas lo mejor posible y no esconder el conocimiento. En el básquet no sé si es tan así, y yo creo que tu persona es bondadosa, porque acá se ve perfectamente que te han llamado para que vos cuentes cuáles son tus tips, cuáles son tus fórmulas para poder liderar y llevar un equipo a ser campeón y llevarlo adelante. Así que, bueno, esto, ¿qué opinás de esto? No es tan común esa No, personalidad. mira, gratamente, y lo que vos decís me parece excelente, sobre todo en la función que ocupan ustedes, mientras más conocimiento puedan compartir sería mejor para todos. En nosotros, en nuestro deporte en particular, muy al contrario de algunos otros deportes, que se esconde por ahí la receta que creen tener cada uno, en el básquet está todo todo muy abierto, es muy interesante cada vez que nosotros hacemos alguna jornada de capacitación o cada vez que se hace una clínica de entrenadores, todo ese tipo de cosas, vos te das cuenta que nadie se guarda nada. Porque en definitiva después la impronta de hasta dónde llegues pasa por la elección de jugadores, pasa por el compromiso que tenga, por el vínculo que haya en esa temporada, por la capacidad que tengas de darle credibilidad a todo lo que pensás, ¿no? Porque ahí está lo que yo te decía. A mí me encanta escuchar, y yo prefiero más escuchar, obviamente, en las clínicas que exponer, pero no va a ser lo mismo cómo lo diga uno, cómo lo trabaje uno, como lo trabaje otro, eso está claro. Sí te da una idea, sí tenés herramientas, y eso está bueno, todas las comparten. Hoy en el básquet creo que estamos orgullosos de eso y no creo que cambie, eso va de la mano de cómo progresa nuestro deporte y estamos, vuelvo a decir, orgullosos de esa posibilidad y nadie se guarda nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Lobo, vamos terminando, voy a pasar al siguiente, tengo después para el final otra preguntita, la dejo para el final como para el cierre, y vamos a ir con Carlos. Así que bueno, como verán en esta foto, con Carlos hace mucho tiempo que estamos juntos. Yo en esa época estaba flaco, no tenía canas, y bueno, Carlos, como les podría contar, fue una de esas personas que me enseñó armas, que me enseñó a manejar un bisturí, y fundamentalmente que me dejó subirme a sus hombros para ver las cosas diferentes. ¿Estamos? Una de las cosas que hicimos, que fue realmente buenísima, como experiencia de laburo en medicina, fue armar el relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía del 98. A Carlos le dieron en el 96, 2 años antes, este tema, que realmente era un palo enjabonado, y después de 2 años de trabajo, de arduo trabajo, pero genial, casi todos los días nos juntábamos tipo 7 de la tarde, después de operar, laburar, hacer todo, en el departamento de Güemes, para armar esto. Y realmente después de que Carlos lo presentó, fue, creo, una guía muy importante para muchos cirujanos de cómo manejar los tumores retroperitoneales. Yo, para contarles una anécdota rápida, la noche anterior a presentar el tema en un hotel importante de Buenos Aires, Carlos reservó la habitación y nos fuimos a dormir allá. Él me dijo que esto era para estar más tranquilos, para desayunar tranquilos y llegar tranquilos al relato, ¿no? Yo creo que lo hizo para que yo llegue temprano, porque realmente no soy de llegar muy temprano a las reuniones, etcétera, y creo que para quedarse tranquilo, que a alguien le pase bien las diapositivas y esto salga bien, me hizo ir desde la noche anterior, ¿no? Así que bueno. Pero, como todo sigue, y un ejemplo vale más que 1000 palabras,
esta foto salió publicada hace muy poquito en la Sociedad Argentina de Cirugía, y Carlos, en vez de quedarse en la casa mirando algún Zoom o participando, tomándose un buen café, se puso el overol, se ató los botines y salió a la cancha. Así que está hoy por hoy testeando gente en Cava, donde realmente la cosa también está bastante fea, igual que acá. Y la cosa es que Carlos está jugando dentro del partido. Cuando vi esta foto, sentí esto, y lo publiqué. Y es mi presentación para darte el micrófono. Trabajé, me formé con un grande, que sos vos. Hoy soy jefe de servicio y trato de aplicar muchas de tus enseñanzas. Siempre marcaste el camino para todos sin egoísmos y con muy buenas convicciones, con un buen vasco. Y como dijo Mariano, con una ética impecable. Así que, Carlos, gracias por estar. Te paso el micrófono y, bueno, arranca. Bueno, te agradezco muchísimo, Cristian, el haberme invitado a participar en esta charla que vos organizaste. Lo hago con mucho afecto. Sabes que fuiste uno de mis preferidos en el equipo. Hicimos muchas cosas juntas, más allá del relato, y que realmente nos salieron bien. No fue fácil, sabes que no fue fácil. Que tomar caminos a veces se enfrentaban a otros, pero bueno, nosotros cuando proyectábamos un trabajo lo hacíamos con la misma permanencia. ¿Te acordás bien los problemas? Pero llegamos 10 años antes que los demás. Y cuando los presenté en la academia, me acuerdo de las palabras de Bonadeo. Me dijiste, ¿cómo llegaron tan temprano? Porque se nos ocurrió la idea, porque me diste mucha fuerza, porque nos dimos mucha fuerza mutuamente y llegamos 10 años antes. Lo que dijo Mariano, no sé cómo agradecérselo. Francamente, yo quiero tener una conducta en la vida, como todos, pero que una persona como Mariano es así, públicamente lo diga, créeme que me emocionó. Por lo tanto, vamos a dar por finalizado esta introducción y vamos a hablar del tema que hoy nos convoca. No vamos a hablar del COVID, de cómo se diagnostica el COVID, de cuándo se hacen los testeos, si hay que testear ahora, después a los 15 días, si es rápido, no menos rápido. Todo eso lo sabe todo el mundo. Pero el mundo nos ha dejado una enseñanza a través de la historia. Cada vez que hay un evento tremendo, produce cambios inexorablemente. Y entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esos cambios son a veces muy buenos y a veces son trágicos? ¿Cómo será el mundo después de los cambios que va a producir este coronavirus? Ejemplos hay muchísimos. La peste negra fue uno, que más allá de haber dejado una cantidad infernal de muertos, casi la mitad de Europa, terminó con un periodo, terminó con la Edad Media, pero dio lugar al Renacimiento. Es un poco lo que decía Mariano, no nos paremos, seguimos. La combinación de tal que fue la gripe española y la Primera Guerra Mundial también produjo cambios en el mundo, que fueron cambios muy negativos para el mundo, porque si bien es cierto que los que ganaron y ganaron mucho, dieron lugar a que los que perdieron
buscaran otros caminos. Y de esa manera nacieron poderes despóticos que mucho tiempo después, o no tanto, terminaron en otra guerra, en otra gran guerra. Creo que en ese periodo de las dos guerras se aprendió mucho. Y ya los ganadores de la Segunda Guerra no tuvieron el egoísmo de los que habían ganado la primera. Y entonces, en lugar de hacerles pagar los daños a los que perdieron, los ayudaron a reconstruirse. Y tanto les ayudaron a reconstruirse, que en un momento tuvimos la Unión Europea. Es cierto que siempre en estas cosas subyacen problemas. Y el hecho cierto lo estamos viendo en estos días, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador. El tema de los chalecos amarillos de Francia. Son todas situaciones que quedaban ahí por debajo y que algo los ha hecho explotar. Y casi contemporáneamente con el coronavirus. Para empezar con esto, y pensé que les dije, ¿qué será para adelante? Yo voy a empezar a hablar desde el fondo de la historia. Desde 100 años después de Cristo. Entonces, hay un proverbio 100, que dice, para seguir el sendero, mira al maestro, sigue al maestro, camina con el maestro, llegarás a ser maestro. Este proverbio 100, que nació en la India, se hizo fuerte en China y que pudo entrar en Occidente, es un inicio de esta conversación. Porque el líder es maestro, un lector, que ese conductor tiene iniciativa, motiva, ejerce influencia en el comportamiento y en el modo de pensar del mismo y de los otros. Ese es el líder. El líder está cada vez más ligado con la inteligencia artificial, tal cual lo decía Mariano hace un momento. El líder capaz, reflexivo, intuitivo, y ahora voy a hacer una referencia a la intuición, técnico que necesita además de la empatía, de las habilidades sociales, de la motivación, de la autorregulación y de la autoconciencia para ser un buen líder. Cuando les dije que debe ser intuitivo, les voy a confesar algo que a mí me llamó de satisfacción, me llenó de satisfacción cuando lo escuché. Ustedes saben, soy Cristian, Mariano, yo tengo un hijo que es médico, es cirujano, que hace unos cuantos años se fue a Francia a hacer el curso de profesor Bismuth, lo terminó y no volvió más. Y de esto pasaron 18 años. Ahora hace 15 que vive en Suiza. Y él recuerda a su maestro, al profesor Boileau de Lyon. Y me dijo, nunca vi a alguien que me enseñara tanto. Sabe todo, es el mejor cirujano del mundo. No cabe duda, no me cabe duda. Yo le dije en un momento, vos no viste a Moreno. Y me dijo, sí lo vi, estuve bien. Ese sería un buen ayudante. Pero como dijo Mariano hace un rato, el profesor Boileau, cuando ya iba a ser jefe de todo el Riot de Lyon,
Lo echaron y se tuvo que ir. Por 4 años se tuvo que ir, hasta que los franceses volvieron a estudiar los resultados de los trasplantes hechos por Boileau y por los que lo siguieron. Entonces le dijeron, profesor Boileau, venga, Lerriot, usted es el jefe. Pasaron 4 años. Y Carlos lamentablemente ya no estaba con él. Pero en una charla que dio Mariano en Suiza hace poco, no sé si en Basilea o en, no me acuerdo dónde, que Carlos fue a verlo, porque cuando era residente se pegaba mucho a Mariano porque me dijo, yo aprendí mucho con él. Y Carlos no es de regalarle ni siquiera una sonrisa a nadie. Vos, Cristian, sabés cómo es. Y entonces me dijo, realmente tiene una facilidad enorme para enseñar. Es un docente natural, nació docente. Pero lo que me llama la atención es la intuición que tiene. Porque cuando yo estaba viendo o ayudándole o haciendo algo y me quedaba una duda, no decía nada, me callaba la boca. Pero cuando terminábamos o nos estábamos cambiando, me decía, Carlos, ¿a vos te parece que cuando puse el alambre con el cístico, porque pasé por el hepático derecho para ir al izquierdo, que era justamente mi duda, dice? Cuando me lo dijo una vez, dije, qué suerte tiene, adivinó lo que yo estaba pensando. Y me sacó de la duda, hablando. Pero cuando eso pasó muchas veces, dije, esto no es casualidad. Esta intuición le da un valor agregado a algo. Y no quiero que nos tiremos flores, Mariano. Es la verdad. Una charla que tuve con mi hijo ahora en diciembre en Suiza. Y sabes que es así. El buen líder quizás tenga algunas cualidades innatas, seguramente, que le faciliten la labor. Pero la mayoría de los casos crece cuando su trabajo consigue reconocimiento. El reconocimiento no significa un aplauso cuando termina de dar una charla. El reconocimiento es el que le hacen los que van al costado, los que saben que el líder lo acompaña. Ese es el reconocimiento que tiene el líder. Todos los que alguna vez hemos dado charla siempre te terminan aplaudiendo. Después te dicen cualquier cosa afuera, pero en ese momento te aplauden. Es el líder, cuando ejerce el liderazgo en serio y tiene el reconocimiento de los que lo siguen, eso es el verdadero reconocimiento. El buen líder quizás tenga algunas cualidades innatas, como le dije. Debe escuchar, a veces, hasta lo que no le gusta. Le gustaría escuchar otra cosa, pero escucha, porque el buen líder acompaña. Y entonces escucha lo que no le gustaría escuchar, pero sí escucha lo que tiene que entender. Santiago Moll, que es un profesor español, define al líder con las cualidades que tiene que tener, más allá de las calidades. Y dice, debe ser afable. Es lógico, el líder debe ser afable, porque si no, se convierte en un déspota. Y entonces deja de ser líder. Con la primera condición, ya no sería líder. Debe estar comprometido con el trabajo, con su grupo, con su gente. Debe ser generoso. Y si no, no sería líder, porque no acompañaría. Y el líder acompaña, va con el otro, le está marcando el camino. Y ese es el camino que ese otro hombre que es acompañado por el líder lo llevará toda la vida. Debe ser honrado. Y claro que debe ser honrado. Pero alcanza con ser honrado.
veremos en un ratito. Humilde, debe ser humilde, de ver. ¿Todas estas películas son de Netflix? Nosotros vemos muchas veces decir, tiene la humildad de los grandes, y por ahí nos referimos a Messi, a cualquiera, pero es un líder. Y entonces, las condiciones que Moll dice que tiene que tener un líder es la humildad. Debe ser paciente, respetuoso, servicial. Y si junta estas características, estas 9, es un líder que tiene algunas otras particularidades ahora que van a cambiar. Cuando el mundo se enfrenta a un cisne negro, suceso que es una sorpresa, que cambia la historia de la humanidad, es importante preparado como estar preparado como bien. Y estoy seguro, pero absolutamente seguro, que en esta situación, cuando se empezó a hablar de que había un chino que estaba infectado en la China, donde hay millones de chinos, el líder ya estaba pensando en qué será ese bicho, cómo será ese virus, qué tengo que hacer yo con mi grupo para poder seguir adelante. Ponme la placa. La pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Fijémonos de lo que estamos hablando. Nada menos que de la educación en la pospandemia. La educación después del coronavirus será mejor que la de antes o no. Uno de los errores más habituales que se cometen es la incorporación de la tecnología en la educación para repetir metodologías y usos tradicionales, pero con los medios actualizados. Entonces vemos que donde antes había clases magistrales con docentes y estudiantes, ahora hay lo mismo, pero por videoconferencia, o lo que es peor, por un enlatado de YouTube. Donde antes había libros en papel, ahora hay libros en la pantalla. Y donde antes había fotocopias, ahora hay aulas virtuales, como las modernas reprografías. Muchos educadores están descubriendo la educación digital, pero muy rápidamente. Esto los despertó. Entonces, los educadores van muy rápido. Tienen que alcanzar algo que lleva tiempo, algo que lleva planificación, y entonces van a cometer errores. La mera inclusión de la tecnología en las aulas no supone un cambio de metodología, ni una mejoría en sí misma. En un artículo publicado en la Universidad de Stanford hace menos de 20 días, analiza cómo es la inclusión de la educación digital y cómo supone, en principio, una mejoría educativa. Dice, esto es bueno. Pero ¿cuál es el motivo? La novedad. Pero una vez pasada la novedad, la mejoría disminuye. Es muy atractivo este artículo de Stanford y yo les recomiendo que lo lean. Está en PDF, vale la pena leer.
Es necesario distinguir entonces entre diferentes usos de la tecnología en la educación. La conclusión de este artículo es que la mejor manera de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje es con una utilización mixta de los métodos tradicionales y los digitales. Durante el coronavirus estamos solo en disposición de utilizar métodos a distancia, no nos queda otro. Pero vamos a aprender mucho de la experiencia y nos debemos quedar con una síntesis superadora. Una vez que podamos volver a cierta normalidad, si es que estaremos ante una educación mejor, ¿por qué no nos quedaremos con lo mejor de ambos mundos, el tradicional y el digital? Aprovechamos para aprender y para mejorar. Pasarme la placa 4. Kintsugi, en el empalme de oro, es el arte de hacer bello y fuerte lo frágil. Se acaba la fragilidad. Las cicatrices se convierten en una ocasión para enfrentarnos al mundo. Las roturas o reparaciones forman parte de la historia y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Pásame la foto. Fíjense que, como lo demuestran los japoneses, se ha roto el frasco, pero lo unen con oro para hacerlo más fuerte, para evitar que sea frágil, para que no caigamos en la fragilidad. Y en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, existen sucesos que cambian la historia de la humanidad. Lo que vivimos nos está cambiando, ya que nadie está al tanto de lo que podría pasar. Este mundo debe cambiar y nos debe obligar a tomar caminos diferentes. La flexibilidad mental es saber que se puede evolucionar, crear, imaginar y reformar modelos. No te quiero tirar ideas, Mariano. El desafío sería encontrar líderes con habilidades para guiar y acompañar estos cambios. Pero el problema se nos presenta en cómo nos encontramos. Para detectarlos, vemos, como decíamos antes, la persona es honesta, comprometida con la verdad. Si está comprometida con la verdad, no debemos hacer una segunda pregunta. ¿Podemos confiar en esa persona? Y tenemos que estar seguros que podemos confiar, porque si desconfiamos, es mejor esperar. ¿Está comprometida con la excelencia? Debe estar comprometida con la excelencia. La excelencia en todos los rasgos de la vida. Pero hay muchos que cerca del líder que está comprometido con la excelencia. Son fantásticos trabajadores, inteligentes, hablan muy bien, escriben muy bien, pero no sabemos si esa excelencia la buscan para el grupo o la buscan para él. Ese no nos sirve dentro del grupo y va en menosprecio del verdadero líder. Estos son el tipo de individuos que forman el grupo y que nosotros tenemos la obligación de decirle, no, hasta aquí vamos bien, pero ahora en adelante yo sigo con estos, vos seguís con los tuyos, tenés valores, pero hacerlo por otro lado. Hagamos por un solo momento
Imaginemos a la persona que más admiramos y te hacemos la misma pregunta. ¿Es honesta? ¿Busca la excelencia? ¿Es de nuestra confianza? ¿Nos seguirá acompañando? Y la respuesta no puede ser otra que sí, sí y sí. Pero si además tiene de estas habilidades otras un poco diferentes a las que definimos antes, vamos a acercarnos al nuevo líder. Porque tendrá que resolver problemas complejos. El pensamiento crítico, ser creativo, deben gestionar personas, deben coordinar con otras, deben saber manejar muy bien la inteligencia emocional, deben tomar decisiones rápidas. Y esto es muy difícil, porque este tiempo que viene va a ser de decisiones rápidas. Y a veces la decisión rápida va a ser, ¿en quién delego esto? Y ahí no se puede equivocar el líder. Es una decisión tan compleja como delegar algún trabajo para seguir. Debe ser hábil negociador y debe tener flexibilidad con el trato. Entonces, ahí, si se reúnen todas estas condiciones, estamos ante un potencial líder digital. Hay otros, los líderes algorítmicos y otros más. Nosotros nos referimos precisamente a los líderes y a los que estamos en la cirugía o en la medicina. Y para terminar, así que como comencé en el fondo de la historia, quiero terminar también en la historia más cercana. Y entre tantas cosas que leí una que para mí se me hace imprescindible para cerrar esta charla. No es mi pensamiento, es el de Albert Einstein. Y dice Einstein, dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Con esto, muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, excelente lo tuyo, conceptos claros, profundos como siempre. Así que bueno, que no van tanto con tu personalidad vasca como la mía, pero bueno, realmente excelente. Bueno, para ir terminando, porque ya Cristian, la hora va... Sí, si querés te comento un par de comentarios. dale, como no, y cerramos después. Fabio Ali dice que la humildad también es una virtud. Es que es la virtud de un líder, y lo felicita a Gustavo, a Lobito. Múltiples dicen que excelentes las presentaciones, y agradecen los presentadores. Después quería comentar acá, el doctor Papa dice excelente mensaje positivo el del doctor Apestegui, y reflexiona que los líderes se encuentran, si colectivamente hacemos el esfuerzo de trabajar en ello colectivamente, y que necesitamos un cambio cultural. El doctor Mirabella habla de que excelentes las charlas y que todos los expositores son líderes, así que, y múltiples agradecimientos, sí. Hasta ahora eso, si algún comentario aparece más, lo sumamos. Buenísimo. Bueno, yo para ir terminando esta noche, diferente, y no hablamos de cirugía ni ninguna otra cosa, sino tratamos de buscarle la oportunidad y darle un poco de optimismo a todo esto. Yo les voy a contar una historia y después cerramos esto. Les presento acá, este era el teniente Ítalo Cruz, era piloto allá en Malvinas en el 82,
piloteaba una 4Q. Nosotros, Argentina, teníamos este tipo de aviones y los Pucará, los cuales fueron muy bien elogiados por todo el mundo en cómo piloteaban y las cosas que hicieron. Realmente Ítalo se creía Maverick en Top Gun, aunque la película salió en el 85, él ya la empezó a vivir en el 82. Tenía una personalidad fuerte, arrogante, un tipo seguro. Pero en su última misión le pegaron un bombazo y tuvo que eyectarse. Se eyectó, abrió su paracaídas, fue al agua y lo tomaron como prisionero los ingleses, obviamente. Estuvo casi más de 1 año y medio como prisionero, entre un barco, otro en Sudáfrica, lo llevaban a Inglaterra. Y después, en una misión argentina diplomática, logró que un intercambio de prisioneros y volvió a Argentina. Entonces se dedicó a comentar lo que él había vivido, cómo lo había pasado, qué había tenido como pensamiento para zafar cuando fue prisionero después de haber sido un piloto de guerra. Y un día, cuando terminó una de las conferencias en Mar del Plata, se le acerca a alguien un poco bastante más joven que él y le dice: yo soy el cabo Esteban. Mucho gusto, le dice, no recuerdo de usted. Y el cabo le dice: yo fui el que armó y dobló su paracaídas en su última misión. A partir de ahí, Ítalo lo abrazó, reflexionó, y después de ese día empezó todas sus conferencias con esta pregunta. Y preguntaba: ¿quién dobló hoy tu paracaídas? Y yo le agrego otra pregunta más, y digo: ¿a quién le doblaste hoy el paracaídas? Y si yo voy a buscar y puedo encontrar la respuesta de estas 2 preguntas, yo creo que estoy capacitado para trabajar en un equipo de cirugía, en un equipo de docencia, en un equipo de trabajo, en un equipo de una empresa. Cuando uno tiene la capacidad de ver las necesidades del otro y las encuentra y logra que el otro vea la necesidad que tiene uno, creo que ahí uno está armando un equipo y es fundamentalmente lo que yo creo para poder trabajar hoy. Yo soy cirujano, obviamente, y no concibo el trabajo de otra forma. Yo no puedo operar solo. La realidad es que tengo que tener a alguien que me cuide el paciente antes, que me ayude a pensar adentro de la cirugía, que me muestre. Hoy no nos separamos más, pero hoy el que está operando conmigo me dice por dónde ir porque está viendo la misma pantalla de cómo opero. Alguien me lo tiene que dormir al paciente, porque si no, obviamente, el pobre paciente no podría soportar una cirugía, y alguien lo tiene que cuidar después. Así que bueno, yo les quería mostrar un poco con orgullo, realmente. Hoy me toca liderar este gran equipo. Acá estamos casi todos, los que tratamos todas las santas mañanas de ir y mejorar, por lo menos que la gente tenga un mejor pasar en esta pandemia. Quiero hacer un caso especial, ahí lo puse a Pablo, al doctor Capitanich, porque realmente desde que empezamos sentimos que es parte nuestra, aunque no está en la foto de todas las mañanas, porque él trabaja en Buenos Aires, en el Hospital Alemán, y nos ha abierto la puerta de semejante lugar, y fundamentalmente nos abrió la puerta de su ser, porque siempre nos ha acompañado con todos los proyectos y nos sigue acompañando. Así que, Pablo, un agradecimiento especial. Por otro lado, hay más equipos, estamos más chiquitos, más grandes, y en estos 2 lugares yo también tengo una sensación de trabajar en equipo muy, muy grande, y me puedo responder las 2 preguntas que les hice antes. Tanto en el equipo de Semeda, como en COSEBA, que manejamos y gestionamos salud de un sector de la población vulnerable en este momento, que son los pacientes de la tercera edad y de 7 ciudades de alrededor, y donde hace 20 años venimos trabajando en equipo y realmente tenemos esa pertenencia. Así que bueno, para terminar les voy a mostrar esto, que es mi equipo, el equipo que armamos con Claudia hace casi 27 años, el que tengo que cuidar, como todos ustedes tendrán que cuidar el suyo cuando terminamos el laburo, y el que son los que realmente doblan mi paracaídas antes de salir todas las mañanas a laburar. Y por último, les quería decir vamos. Puse a este señor, que se llama Gustavo Fernández, es el hijo del lobito, que también se llama Gustavo Fernández, no estuviste muy original con él para poner el nombre, pero bueno, espero no le hayas puesto Ismael de segundo. Pero realmente el lobo tiene 2 hijos, uno se llama Juan, y es base en Italia, en la primera A de Italia, en un equipo muy importante de Italia, y el otro es Gustavo, que obviamente, como todos saben, es el número 1 del mundo en tenis, y es un ejemplo de liderazgo y superación como toda su familia. Así que yo le digo que vamos, realmente lo uso mucho, así con varias O, porque me parece que esta palabra tiene garra, tiene energía, y va para adelante, ¿no? Con un amigo, el doctor Guerra, un día me dijo que el futuro es para los valientes.
con Franco hace más de 35 años que nos venimos doblando el paracaídas juntos y realmente seguimos piloteando. Así que bueno, el futuro es para los valientes, así que vamos. Así que bueno, Lobito, te paso el micrófono para que cierres, con alguna reflexión después de semejante cosa. Se lo vamos a pasar a Carlos y último se lo vamos a pasar a Mariano. Así que gracias a todos, muchas gracias. Bueno, no, estoy fácil de emocionar porque está más sensible que nunca últimamente, pero te agradezco la foto que has elegido, representa a mí también un montón de cosas. Yo la reflexión que es un pensamiento que no es mío, obviamente, como decía el doctor, es algo que escuchó y que me gustó, que dice que, o sea, nosotros no tenemos el mazo de cartas, no las tenemos, nosotros recibimos las cartas, y nosotros sí lo que podemos hacer con ellas es jugar, y ahí está el tema, ¿no? De cómo jugamos con las cartas que nos tocan. Y creo que hoy más que nunca ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta, porque más allá de que cualquier entorno, seguramente tiene injerencia en lo que pase, pero siempre hay un espacio en el cual depende de la actitud que nosotros le pongamos. Y eso es lo que hay que tener siempre presente. Ahí es donde está la diferencia entre el que es grande o el que se queda un poco en la mezquindad, ¿no? En qué clase de actitud va a poner con las cartas que le toca jugar. Si querés, Fede, abrí la pantalla. Bueno, Carlos, te escuchamos. Bueno, fue una noche muy agradable, muy linda. Te agradezco profundamente que me hayas invitado en esto. Te agradezco, como siempre, los años que me acompañaste, que hicimos cosas juntos, que tuvimos oportunidad de viajar, de compartir lugares en Brasil, en Madrid. Fueron años muy, muy lindos, muy fructíferos. Yo me sentí muy a gusto. Lástima que nos falta Gaby, nos falta Rinaldo, para estar todo ese equipo maravilloso que, pese a todo, hicimos cosas muy, muy grosas. Y había veces que había que chocar con algunos. Pero bueno, es así la vida. El asunto es no parar. Y reunir algunas de las condiciones que dije. Si en lugar de 10 puntos tenemos 5, y no estamos tan mal. El tema es tener uno y el más negativo. Por lo demás, Cristian, te mando un abrazo grande a vos, a Claudia, chicos y a todos. Gracias. Marianito, todo tuyo. Bueno, solamente para agradecerte una vez más la invitación, Cristian. Realmente disfruté mucho lo que escuché. Solamente una historia desde lo personal. Yo en este momento para los que no me conocen, estoy trabajando mitad en Argentina y mitad en Francia, tal vez en el Disney para lo que yo hago de la cirugía. ¿Cómo llegué a trabajar ahí? ¿Porque soy un capo, porque soy un fenómeno, porque qué sé yo? No. Empecé a trabajar ahí porque en el año 2015 estaba uno de los médicos de mi staff, Mariano Palermo, en un curso en Brasil, y en una cena cae sentado enfrente de Jacques Marescot, que es uno de los cirujanos más famosos del mundo, y que es el jefe de todo ese centro en Estrasburgo, y le dice Marescot, ¿sabés que tengo un problema? Estoy terminando un edificio de 260 millones de euros, y ahora en el 2016, y no tengo a nadie para que dirija toda esta parte de imágenes y cirugía, etcétera, no consigo a nadie. Y Mariano Palermo lo vio y dijo, mi jefe. Entonces me mandó un mail, Marescot, se vino a Buenos Aires, estuvo todo un día, dijo, yo no quiero tener una, yo quiero estar con ustedes todo el día, con tu grupo de trabajo todo el día. Y después de eso me mandó un mail de nuevo, me dijo, chau,
a los semanas mandé un mail y hace 4 años que estoy trabajando y me dieron un contrato por 6 más. Entonces, el lugar donde estoy trabajando, en realidad me lo consiguió Mariano Palermo y me lo confirmó mi grupo de trabajo cuando trabajó ese día, cuando estuvo Maresco. Entonces, si eso no es que te armen el paracaídas, macho, yo no sé dónde es eso. Entonces, si vos me decís en qué, decime algo que esté orgulloso, bueno, de mis 3 hijos y de mi equipo. Gracias de nuevo, che. Bueno, muchachos, gracias a todos. Como todos los miércoles cuando nos juntamos, hoy fue un miércoles medio especial. No hablamos de páncreas, no hablamos de colon, hablamos un poco de todo esto y creo que es súper gratificante escucharlo a todos. Así que bueno, veo las caras de todos, así que me encanta verlos a todos. Los invito a que se sigan juntando con nosotros los miércoles a las 7 de la tarde. Y bueno, y no tengo más que agradecerle a Carlos, a Mariano y al Lobito por esto. Fundamentalmente le quiero agradecer al equipo de cirugía del hospital, que son los que laburamos todos los días juntos, y los que me apoyaron para armar esto, porque el día que lo presenté, si me hubiesen dicho, no, Vasco, esto no sirve de nada, yo me hubiese violín en bolsa y no hacía nada. Y todo lo contrario, todo el mundo trató de aportar, de colaborar, de buscar contactos, a quién llamamos, a quién no. Bueno, lo de siempre, hoy me tocó ser el líder, otro día será otro, tengo que hablar, no queda otra. Y tengo que agradecer. Así que bueno, gracias a todos, nos seguimos viendo, metámosle pata y vamos, como diría Gusti, vamos.